Podcasting es el acto de distribuir los podcasts o archivos de audio en Internet. Es el proceso de crear una grabación de audio y hacerla disponible en formato digital. Procrastinar. Posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Podcastinando. Es el podcast para quien tiene algo mejor que hacer que escuchar un podcast. Episodio 5. Análisis arquitectónico y el contexto actual. Hola, soy Ernesto del Toro y te doy la bienvenida al episodio número 5 de Podcastinando. Agradezco como siempre tu interés y tu atención aquí puesto en tus orejeras, ¿no? En tus bocinas para escuchar lo que tengo que decir. En este quinto episodio quiero platicarte de algo igual y ya me comentas qué te parece. Y es el siguiente. No sé si has notado que las cosas se repiten, que hay eventos del presente que son similares a eventos del pasado que ocurrieron hace 30, 50 o 100 años. Y esto incluye desde los ámbitos sociales, pero también en los ámbitos personales, ¿no? Hay una recursividad de la historia. Esta recursividad la solemos analizar con un estilo, porque así hemos aprendido desde nuestra educación primaria, como una historia de las ideas, ¿no? En la que se nos presentan ciertos eventos y nos dicen qué pasaba, ¿no? Y qué estaban ocurriendo en momentos históricos, y luego cómo van evolucionando y cómo se iban como que empalmando, ¿no? Estos discursos, estas ideas que llevaban a una repetición o a una condición actual, ¿no? Pero siendo un estilo, Michel Foucault propone un nuevo estilo, ¿no? Que lo documenta muy bien en su libro La descripción arquitectónica de 1969, en donde la arquitectura del saber, la descripción arquitectónica es como que su método, ¿no? La arquitectura del saber, en la que propone este nuevo estilo de análisis para de hecho es el que él lo confiesa, él lo utiliza, ¿no? Al momento de hacer elaborar su trabajo y sus teorías, ¿no? Y partimos de ahí para continuar con esta idea, ¿no? De una descripción arqueológica que ya vamos a ver. No la voy a definir toda porque mi interés es más como hacer una especie de ejercicio Foucaultiano, a ver si nos sale, ¿no? Bueno, una historia de las ideas analiza el nacimiento de los eventos. El análisis arqueológico intenta modificar esa forma de análisis, porque esta historia de las ideas siempre hace un recuento de los conocimientos, a veces imperfectos o mal fundamentados. Lo comenta Foucault, es una disciplina de los comienzos y los fines, ¿no? Es la descripción de las continuidades y los retornos, de las opiniones más que del saber, de los errores más que de la verdad, ¿no? Describe conflictos entre lo antiguo y lo nuevo, y también hay estos lentos reemplazos, ¿no? De repente de discursos, y Foucault establece 4 diferencias entre lo que es un análisis de las ideas o historia de las ideas y la descripción arquitectónica, ¿no? Y voy a ser muy rápido y muy breve para no
hacernos bolas, ¿no? Porque no confundirnos, porque sí está medio extenso el trabajo. Pero bueno, mira, la primera diferencia es que la arqueología del saber pretende definir no los pensamientos y las representaciones ocultos o manifiestos en los discursos, sino los discursos mismos, ¿no? Pretende definir esos discursos como si fueran un monumento. No es interpretativa y no busca un discurso escondido, ¿no? La segunda diferencia es que no trata de volver a encontrar la transición continua de aquello de lo que precede. Es decir, no busca el momento en que los discursos se solidifican y tampoco el momento en el que se desvanece. La tercera diferencia es que no trata de captar el momento en que una obra se desprende de su horizonte anónimo, sino que trata de colocarlo en un contexto global, en una red de causalidades que la sostienen, ¿no? Es decir, estudia las condiciones que posibilitan la existencia de determinados discursos, ¿no? La cuarta diferencia es que no trata de restituir lo que ha podido ser pensado en el instante mismo en que se profería el discurso, no intentar repetir lo que ya se ha dicho, ¿no? Es nada más y ninguna otra cosa que una reescritura en la forma mantenida de la exterioridad. No es la vuelta al secreto mismo del origen, sino que es la descripción sistemática de un discurso o un objeto, ¿no? Es decir, que comentaba él a lo largo del libro, que la historia de las ideas va empalmando discursos, lo que genera el problema de la similitud o de la contrariedad, ¿no? Pues hay discursos que vuelven años atrás para explicar cosas, o que por el contrario las refutan o las mencionan de manera diferente. Este empalmamiento puede tener sentido solo en campos discursivos suficientemente homogéneos, ¿no? Es decir, hay de repente ciertas ciencias, o ciertas, ¿cuál es la palabra? Disciplinas que mantienen, ¿no? Como que toda esta homogeneidad, ¿no? Y bueno, lo podemos ver de repente en modelos descriptivos ya consolidados, como son, no sé, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? Freudiano, lacaniano, que son lo suficientemente homogéneos y específicos en su discurso para que, bueno, hay este empalmamiento de ideas sí funciona, ¿no? Funciona bien y creo que explica bien muchas cosas, ¿no? El psicoanálisis. Y continúa Foucault, la descripción arquitectónica, no establece jerarquías de valores cuando una idea o fórmula que se repite con mayor o menor exactitud años más tarde, ¿no? Sino que intenta establecer la regularidad del enunciado, es decir, con qué frecuencia se repite. Y hay que también considerar el conjunto de las condiciones en que se enuncia y en las que se asegura y define su existencia, ¿no? Digo, la menciona que la época hace surgir la especificidad de los discursos. Y aquí recuerdo, no sé si te tocó escuchar a personas justificar, perdón por el ejemplo, la existencia o que los niños bailaran este ritmo, ¿no? Con el perreo, y lo justificaban diciendo que, bueno, en la lambada ya pasaba lo mismo, ¿no? Era un baile muy, muy sensual o sexual y provocativo. No sé si tengas edad suficiente para recordar esto de la lambada. Yo sí, era este baile nuevo, ¿no? Que hasta tuvo su película en Hollywood, y El baile prohibido, y
y salían en la televisión estos grupos tocando estos ritmos pues, caribeños y te instaban a no hacerlo, ¿no? En tu casa, porque estos bailarines eran profesionales y pues tú no, tú no podías, no tenías que bailar la lambada por toda esta cuestión ahí medio moral que había en esa época. Y ahora esta cuestión del reggaetón y del perreo, que si te fijas, bueno, yo lo llegué a escuchar en varias ocasiones, ¿no? Que justificaban que, bueno, pues ¿por qué nos escandalizamos si antes había lambada, ¿no? Pero lo que yo pensaba es, bueno, sí, hay lambada y había lambada y ahora hay perreo, pero las condiciones sociales son diferentes, ¿no? Para que hubiera ocurrido una explosión tan popular de la lambada, son muy diferentes ahora a esta cuestión del perreo, ¿no? Pero bueno, es algo que me tocó escuchar muchas veces, ¿no? Pero ya para entrar de lleno a este ejercicio Foucaultiano que quiero que hagamos tú y yo, ya me dirás tú si nos funcionó, es este ejercicio utilizando el análisis arquitectónico sobre el movimiento feminista. Advierto que esto va a ser bastante teórico, sin pretender enseñar qué es el feminismo, ni ser leccionador de lo que es o cómo debe de ser, ¿no? Para eso es necesario escuchar y leer a las mujeres feministas, ¿no? Tampoco es un análisis de la historia de sus luchas, es un análisis de las condiciones sociales actuales que soportan y hacen posible este nuevo feminismo, ¿no? De la llamada tercera ola, ¿no? Digo, no soy yo quien para definir o explicar el feminismo, pero en este ejercicio quiero, bueno, hacer un análisis de las condiciones actuales de lo que del feminismo y bueno y a ver si nos sale, ¿no? Bueno, como sabemos, el movimiento feminista tiene a muchos años, bastantes décadas ya existiendo, ha librado batallas, ha tenido éxitos, ¿no? Al igual que pues también tiene sus detractores, ¿no? Estos detractores han creado como que el estereotipo, ¿no? de una mujer feminista, pero bueno, es allá ellos. Y estas batallas que han tenido las mujeres feministas han respondido a diversas condiciones de su tiempo, ¿no? Para poder votar, para poder salir a trabajar, para tener igualdad de oportunidades y poder sobresalir en sus campos de acción, ¿no? Ya sean laborales o artísticos o personales, ¿no? Y de repente escuchas mucho en redes y fuera de ellas escuchar como que esta mofa, ¿no? De bueno, pues querían igualdad, pues ya la tienen, ¿qué más quieren? Estas mujeres no son feministas, las feministas ya no existen, no sé, cosas ahí raras, ¿no? Que de repente no sé, niños que no han terminado la preparatoria opinan, ¿no? Y entonces la gente detractora encuentra en ellos un vocero, ¿no? Y dice, no, sí, es verdad, ¿no? Ya no hay feministas. Hay algo muy, muy raro, ¿no? Digo, basándonos en Michel Foucault y el feminismo actual en México, haciendo este ejercicio arquitectónico de Foucault, vemos que el feminismo ha sufrido una ruptura, ¿no? Con la definición popular del feminismo, es decir, la lucha actual es por otras cosas, porque por supuesto el avance feminista ha logrado, ¿no? Ya condiciones que las han hecho llegar a estos terrenos, ¿no? Las problemáticas cambian, pero el concepto es el mismo, ¿no? Es decir, el feminismo. La historia avanza y los problemas van mutando también, ¿no? El concepto continúa, pero bueno, ahora se le llama de la tercera ola, ¿no?
Y las condiciones que soportan el feminismo actual en México, no voy a hablar de otras cuestiones como cuestión hollywoodense del Me Too, que por supuesto que tiene su importancia, ¿no? Pero en el contexto aquí en México, pues la impunidad, el acoso, la revictimización por parte de las instituciones y de la sociedad a las mujeres, la falta de interés al resolver problemas que las aquejan, y sobre todo este nuevo concepto, bueno, no es nuevo, pero el término el feminicidio, ¿no? Son estas condiciones actuales que soportan al feminismo, ¿no? Ya no es esta historia de las ideas en la que el feminismo está luchando por la igualdad. Digo, claro que es parte de la implícita en la lucha, pero hay otras condiciones que lo soportan, ¿no? Esta cuestión del el feminismo, ¿no? Digo, si aún conoces a alguien que duda del concepto, pues recomiéndale investigar los crímenes del campo algodonero en Ciudad Juárez en el 2001, para que entienda, ¿no?, la incorporación del término feminicidio al sistema judicial en México, ¿no? Porque bueno, ya existía desde inicios de los finales de los 60s, ya se manejaba, ¿no?, este término del feminicidio para, bueno, separarlo del homicidio, ¿no? Pero bueno, en el 2001 aquí es cuando empieza a considerarse como parte de la problemática femenina. Y entonces estas nuevas formas dan soporte al movimiento feminista, ¿no? Digo, no hay que en este ejercicio arquitectónico no es compararlo con el pasado. Ya hay una ruptura, ¿no?, con el feminismo del pasado, y hay nuevas condiciones muy dramáticas, por supuesto, que lo sostienen, ¿no? Otra cosa, ya bueno, avanzando en el tema, sí también, dejando al lado este ejercicio Foucaultiano, ¿no?, para analizar el concepto del feminismo. Es muy breve y pues claro que hay mucho que decirse, ¿no? Tanto que hay literatura, hay mujeres, hay creando teoría, creando estos discursos, ¿no?, y defendiendo, creando leyes también, ¿no? Pero esto fue solamente un pequeño análisis, queda muy corto, ¿no? Pero avanzando en el tema, entonces también hay hablando de esta recursividad de la historia, tal vez nos alejemos un poquito de Foucault, pero también hay cosas que ya no son admisibles, cosas que ya no tienen cabida, ¿no?, aquí en nuestro presente, cosas terribles que se retrataban en películas, en la televisión, en los comerciales y en las canciones, que hoy en nuestro contexto las hace inadmisibles, no ya por una cuestión de políticamente correcta, ¿no?, sino porque las condiciones han cambiado, ¿no? Y tan han cambiado que los artistas, algunos se dan cuenta, ¿no? No sé si recuerdas el caso de Café Tacuba, ¿no?, que ya no va a cantar la canción de la Ingrata, ¿no? Y hace poco escuché también que Alejandro Fernández ya no iba a cantar esta canción de Mátalas, ¿no? Y hay así como estas canciones, hay muchas, ¿no? No sé si recuerdas una canción de Ramón Ayala de hay que pegarle a la mujer, ¿no? Y entonces estos mensajes de hay que pegarle a la mujer, o mátalas, o te voy a dar un par de balazos para que te mueras, me parece que sí tuvieron un efecto en algunas mentes, ¿no? Porque parece que esto parece confirmarse con la cantidad de violencia que hay por parte de las parejas, ¿no?
Digo, todos estos productos de la cultura legitimaban la idea de la violencia, ¿no? Y aunque lo mencionaban como manera metafórica, el mensaje quedaba instaurado y entendido de manera literal, ¿no? Digo, hay que pegarle a la mujer con la fuerza del amor, o mátalas con una sobredosis de ternura. Digo, la metáfora creo que se perdió, ¿no? O que se pierde. Y bueno, legitimaba ciertas conductas, ¿no? De hombres y mujeres, ¿no? Entender el amor de esa manera. Digo, no es porque sea yo un políticamente correcto, pero claro que hay un mensaje que se queda ahí, ¿no? La metáfora desaparece y entonces quedan solo estas palabras, ¿no? De matar y asesinar. No obstante todo esto, hay cosas que actualmente se están produciendo en el cine, en la música y en la televisión, que aunque parezcan correctas y que nos hagan reír, tal vez en 30 años pueda que sean inaceptables, ¿no? Y que nos preguntemos qué estábamos pensando, ¿no? ¿Por qué se decían estas cosas y por qué pasaban estas cosas, ¿no? Y bueno, y creo, y esto que te voy a contar ya es un prejuicio mío, que muchos de estos comediantes actuales que tocan temas delicados para burlarse de ellos y ser controversiales, creo que sus chistes van a envejecer y muy mal, ¿no? Y déjate digo lo que pienso, ¿no? Cuando los increpan por estos temas que tocan, se defienden diciendo que solo es humor, ¿no? Que es para que el humor debe de incomodar y hacerte reflexionar y sacudir la conciencia, y todas estas cosas, ¿no? Que ellos se adjudican, que nos van a hacer pensar. Pero cuando los aludidos se enteran de sus chistes y les reclaman, estos comediantes actúan de una manera, yo así lo veo, no sé, tú dime, ¿no? Con cierta cobardía, diciendo que solo son chistes, ¿no? Como si las palabras que ellos profieren y los enunciados que ellos dicen no significaran nada, ¿no? O sea, creo que en vez de defender su discurso, el discurso que articularon, dicen que no importa, que es un chiste, ¿no? Una broma. Pero bueno, quieren incomodar y quieren hacer reflexionar, pero pues, los escuchas y pues no hay cuál es la reflexión o cuál es el punto, ¿no? O incomodar a quienes, a los más desfavorecidos, a las víctimas. Digo, no, digo, no me gustan a mí estos nuevos comediantes, pero creo que ahí hay una parte también, ¿no? Cuando yo era niño había comediantes igual, ¿no? Así groseros que pues no podías escuchar, que tus papás cuando no estaban tú ponías los discos y los escuchabas, ¿no? Ahora bueno, están en internet a todas horas, en todo el tiempo, te sugieren sus videos y pueden llegar a causar de repente cierto malestar a personas que no tendrían por qué, ¿no? Es decir, si quieres incomodar a alguien, que sea a los poderosos, ¿no? No a los desfavorecidos o a las víctimas de ciertas condiciones. Y entiendo pues que estos comediantes, en el contexto que dicen las cosas, es un contexto para hacer reír, ¿no? Pero bueno, deben de tener claro que sus videos y sus contenidos se van a hacer virales y van a llegar a personas que no entienden del contexto y que van a sentirse pues aludidas, ¿no? Pero esta cuestión del contexto y los discursos del contexto lo vamos a tocar más adelante en otro episodio. Ahorita quería hacer como que estos ejercicios, ¿no? De arquitectónicos, de descripción arquitectónica, y para hablar de esta recursividad y cómo decir y cómo es cuando escuchas de que esto ha pasado todo el tiempo. Esa explicación pues no nos dice nada, no nos dice mucho. Digo, sí, están pasando las mismas cosas que hace 50, 100 años, pero creo que analizar el por qué
más que la historia de la evolución de esas situaciones, sino el por qué las condiciones actuales las favorecen. Y bueno, es parte, ¿no?, de lo que podemos hacer, y que bueno, Foucault utilizaba para sus trabajos. Y bueno, pues sabemos la vasta producción teórica que Foucault realizó, ¿no? Pero bueno, y pues ya nada más este era el tema. Quería platicarte esto, y bueno, terminé ahí con mis prejuicios, ¿no? Pero que creo que también es importante analizar y encontrar estas nuevas maneras y formas de análisis que nos pueden servir, ¿no? Para cuestionarnos ciertas cosas antiguas y sobre todo nuevas, ¿no? Y pues ya, nada más agradecerte nuevamente tu atención y el interés. Ya tú me dirás si nuestro ejercicio te gustó. Y bueno, pues te invito a que me hagas tus comentarios, y que compartas este episodio. Si no, pues no pasa nada, no te preocupes. Y bueno, es todo. Espero que estés bien en estas épocas complicadas, y nos escuchamos en el próximo episodio, ¿no? Hasta luego. Este episodio llegó a su final, y tú y yo ya podemos continuar con nuestras obligaciones. Espero que me prestes tu atención en el próximo episodio. Y si tus obligaciones son muy agobiantes, te invito a ingresar a enestodeltodo.wordpress.com y que leas alguno de los ensayos que ahí publico. Hasta luego. Este episodio fue grabado en marzo del 2020.